Bueno, hoy hablaremos en cuanto a lo que es la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes pediátricos. Se dice que tiene lugar cuando los pulmones son incapaces de entregar el oxígeno y o eliminar el dióxido de carbono necesarios para satisfacer las necesidades metabólicas. Se debe al fallo agudo de una o más de las diferentes fases de la respiración, como lo podrían ser el transporte de oxígeno al alveolo, la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, la transferencia de oxígeno de los pulmones a los tejidos y eliminación de dióxido de carbono desde la sangre al alveolo para ser exhalados. Por lo tanto, es un síndrome que engloba muchas y muy variadas patologías. Antes de continuar con lo que es el tema de insuficiencia respiratoria aguda, debemos saber algunas de estas definiciones, como es la dificultad respiratoria, que es el estado clínico caracterizado por un esfuerzo o frecuencia respiratoria normal. Esto, en la parte clínica, más que todo, la dificultad respiratoria se puede observar en aquellos pacientes que tienen aleteo nasal, tiraje intercostal o subclavicular, además de aquellos que presenten taquipnea. En cuanto a lo que es la insuficiencia respiratoria, es la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso. La hipercapnia es la elevación anormal en la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Y la hipoxemia es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Bueno, ya que sabemos esto, entonces ahora debemos saber qué es la gasometría arterial. Es aquella que mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y bicarbonato en sangre. Entonces se define la insuficiencia respiratoria aguda, se define también por alteraciones de los parámetros gasométricos medidos en sangre arterial, es decir, por valores de presión arterial de oxígeno inferiores a 50 milímetros de mercurio respirando aire ambiente, y en ausencia de shunt intracardíaco y o una presión de dióxido de carbono y presión arterial de dióxido de carbono igual o superior a 60 milímetros de mercurio. No obstante, la instauración de un tratamiento precoz y adecuado depende más de la determinación de la causa subyacente y de la evaluación clínica y evolutiva del niño que los valores gasométricos. Bueno, las urgencias respiratorias en el niño constituyen uno de los motivos más frecuentes en ingreso hospitalario. Además, se dice que un 20% de las muertes en menores de 5 años se deben a infecciones agudas. El error en la detección de una situación de insuficiencia respiratoria es un factor de riesgo de muerte frecuente y prevenible, por lo cual debemos reconocer, administrar soporte e instaurar tratamiento precozmente para así evitar el peor de los casos. Entonces, ¿por qué los niños son más propensos a insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, en los lactantes pequeños el control central de la respiración es inmaduro, por lo cual son más propensos a la apnea y la bradipnea. La respiración del recién nacido es irregular y existe menos respuesta a la hipoxemia e hipercapnia. El diámetro de la vía aérea es inferior y de acuerdo con la ley de Poussin, para un mismo grado de estrechamiento, el aumento de la resistencia al flujo aéreo es mucho mayor. También tenemos que tener en cuenta que el tórax del lactante, como ya hemos visto antes, es más elástico y deformable. Los músculos respiratorios están menos desarrollados y las costillas están horizontalizadas. El diafragma es más corto y el número de fibras musculares tipo 1 es menor, siendo más propenso a la fatiga. Los septos alveolares ejercen tracción sobre la vía aérea y contribuyen a que se mantenga abierta. El menor número de unidades alveolares por superficie corporal facilita su colapso, lo que es asociado a una menor ventilación colateral a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Los predispone a presentar hasta atelectasias. Bueno, en cuanto a lo que es la fisiopatología, tenemos que hay varios mecanismos fisiopatológicos.
Cualquier patología que altera alguna de las fases de la respiración puede percutir negativamente sobre el intercambio gaseoso, dando lugar a una insuficiencia respiratoria aguda. Por ello es importante centrarnos en cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden alterar este intercambio. Entonces, primero vamos a tener el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Es el mecanismo de insuficiencia respiratoria aguda más frecuente en niños. Existen tres situaciones posibles, como lo son la relación ventilación-perfusión igual a cero o efecto Chunt. Se debe a la ausencia de la ventilación de zonas del pulmón que están bien perfundidas. En este caso, la sangre pasa por el lecho capilar, pero no se oxigena. Es frecuente en situaciones de ocupación alveolar como el edema, la hemorragia alveolar o la neumonía y en atelectasias. En condiciones anormales existe un pequeño efecto CHUM del 3 al 4% que proviene de las venas bronquiales y de las venas de Tebecio, que drenan directamente a la circulación sistemática. Cuando este aumenta, la oxigenación se torna significativamente insuficiente y la administración de oxígeno al 100% no produce aumento importante de la presión arterial de oxígeno. Luego tenemos en el segundo de los escenarios del desequilibrio de relación ventilación-perfusión es la relación ventilación-perfusión menor a 1 o efecto mezcla venosa. Tiene lugar en aquellas enfermedades en las que la ventilación está disminuida pero no suprimida completamente, como son las neumonías, la bronquiolitis o el asma. En este caso también se produce hipoxemia, pero puede mejorar con la administración de oxígeno. Luego tenemos el tercer escenario, que es la relación ventilación-perfusión mayor a 1 o efecto espacio muerto. Existen zonas del pulmón que están bien ventiladas pero insuficientemente perfundidas, dando lugar a un aumento del espacio muerto. Esto tiene lugar en el tromboembolismo pulmonar o en el shock y da lugar a hipoxemia. Bueno, luego está el segundo mecanismo fisiopatológico, que es la hipoventilación alveolar. Puede ser consecuencia de dos mecanismos. En primer lugar, de la disminución del volumen minuto o el volumen útil de aire que entra en los alveolos durante un minuto, y en segundo lugar, del aumento del espacio muerto alveolar. Se produce un aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono que se traduce en un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Podemos encontrar en ocasiones hipoxemia leve secundaria debido a que el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono desplaza el oxígeno y disminuye gradualmente su concentración, que la mayoría de las ocasiones se soluciona con la administración de oxígeno a bajas concentraciones, aunque puede resultar perjudicial al deprimir el estímulo ventilatorio. En cuanto al tercer mecanismo fisiopatológico, tenemos la difusión anómala. Bueno, durante el tránsito de la sangre por el capilar pulmonar se debe alcanzar el equilibrio entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, lo que normalmente ocurre en un tercio del tiempo en el que el eritrocito discurre por el mismo. Cuando se altera la barrera alveolo-capilar, el proceso de oxigenación no se completa. Es un mecanismo raro en niños y ocurre secundariamente en enfermedades pulmonares intersticiales. La hipoxemia ocasionada puede corregirse fácilmente con la administración de oxígeno al 100%, ya que el gran número de aumento de la presión alveolar de oxígeno puede compensar la resistencia a la difusión de la membrana alveolar engrosada. Tenemos que tener en cuenta tres criterios muy importantes, como lo son la gasometría, el tiempo de instauración y la severidad. En cuanto a la clasificación según la gasometría, tenemos que hay dos tipos: el tipo 1 o hipopsémico y el tipo 2 o hipercápnico. El tipo 1 se caracteriza por la existencia de hipoxia asociada a cifras normales o disminuidas de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, ya sea por distintas causas, como lo es el síndrome de estrés respiratorio agudo, patologías como la atelectasia,
bronquiolitis, neumonía grave, tromboembolismos pulmonares, edema pulmonar postobstructivo, aspiraciones y hasta inhalaciones de tóxicos. En cuanto al tipo 2 o hipercápnico, este va a estar caracterizado por el aumento arterial de lo que es el dióxido de carbono y va a ser causado o se debe como tal a una disfunción de las estructuras encargadas en la ventilación, ya sea en las afectaciones en el centro respiratorio, afectaciones en la primera o en la segunda motoneurona, afectaciones del asta anterior, afectaciones en la unión neuromuscular, afectaciones a nivel de la pared torácica o a nivel pleural, o también aumento de la resistencia de la vía aérea. En cuanto a la clasificación, según el tiempo de instauración, podemos clasificarla en 3 fases, que sería la insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria crónica agudizada. En cuanto a la aguda, tenemos que esta va a ser de una instauración rápida, ya sea en minutos, horas o días, y va a estar caracterizada por una alteración a nivel de la oxigenación o alteraciones en el equilibrio ácido-base. En cuanto a la insuficiencia respiratoria crónica, a diferencia de la aguda, esta va a ser de una instauración más lenta, en días o en periodos de tiempo más prolongados, y va a estar caracterizado por la disminución de la presión arterial de oxígeno, ya sea con o sin disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. En cuanto a la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, valga la redundancia, esta se produce en pacientes que presenten una insuficiencia respiratoria crónica y suele estar caracterizada por ser un evento de tipo descompensatorio. En cuanto a la clasificación según su severidad, tenemos que tomar en cuenta el índice de PAFI, que no es más que la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. En cuanto a sus valores, tenemos que un valor mayor o igual a 450 suele ser normal, de 300 a 250 suele ser leve, de 250 a 200 moderada y 100 o menor a 100 severa. En cuanto a la clínica, tenemos diferentes conceptos, por decirlo así, y vamos a iniciar con el concepto de dificultad respiratoria, que no es más que el estado clínico caracterizado por un esfuerzo o una frecuencia respiratoria anormal. Esta va a estar acompañada de signos clínicos como lo que es la taquipnea, mayor esfuerzos respiratorios, ruidos anormales a nivel de la vía aérea, taquicardia, piel pálida, piel fría también, y cambios a nivel del estado de conciencia. En cuanto a la insuficiencia respiratoria, la podemos definir como síntomas respiratorios con frecuencia específicos de una enfermedad ya instaurada como tal. En cuanto a los signos clínicos de la insuficiencia respiratoria, tenemos que estos van a ser la taquipnea, la bradipnea, la apnea. También va a estar el signo clínico característico que suele ser el aumento o el descenso descenso o ausencia del esfuerzo respiratorio, la ausencia también o el escaso movimiento del aire distal, taquicardia, bradicardia, cianosis, estupor o también en casos más graves el coma. En cuanto a la taquipnea, este suele ser el signo clínico que tiene una manifestación más precoz. En cuanto a la frecuencia respiratoria, tenemos que va a haber dos tipos, por decirlo así. Uno sería la taquipnea ruidosa, que va a estar localizada en la parte del aparato respiratorio afectado, la taquipnea tranquila o silenciosa, y
o sea, está caracterizado también la frecuencia respiratoria por ser una respiración lenta e irregular. En cuanto al trabajo respiratorio, tenemos que tomar en cuenta que van a existir ciertas características como lo que son la retracción de la pared torácica o de la musculatura accesoria respiratoria, contracciones de los músculos abdominales o intercostales internos, bamboleo o asincronía tóraco-abdominal, aleteo nasal o estridor en la inspiración. Para continuar con la clínica, tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios o ciertos puntos para lo que es la evaluación de la eficacia de la respiración. Tenemos como criterio la cianosis central, que este suele ser el signo clínico característico de la hipoxemia. Tenemos también la bradicardia o la hipotensión arterial, que son signos clínicos inminentes de una parada cardiorrespiratoria. También tenemos que tomar en cuenta el estado de conciencia, que puede estar agitado o también puede estar disminuido y suele ser un signo de alerta un signo de alerta y suele también tener un mal pronóstico. Otro ítem que tenemos que tomar en cuenta también es la hipercapnia, que suele ser el más difícil de evaluar clínicamente, ya que se presenta en situaciones más crónicas y pueden dar lugares a patologías más severas con cambios neurológicos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se caracteriza por la inhabilidad para mantener el intercambio gaseoso de acuerdo a las demandas metabólicas, y vamos a hacerlo por medio de exámenes complementarios o métodos complementarios como lo son la gasometría arterial, la pulsioximetría y la capnografía con dióxido de carbono expirado. Tenemos que tomar en cuenta los términos como tal de la insuficiencia respiratoria. Tenemos que una hipoxemia la podemos definir como la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La hipercapnia mayor a 50 milímetros de mercurio, y como tal ya la acidosis con un pH menor a 7.30. En cuanto al manejo de la insuficiencia respiratoria, tenemos que va a ser un manejo clínico que va a estar guiado o fundamentado por tres pilares importantes, como lo son mejorar la oxigenación del paciente, garantizar una ventilación alveolar eficaz y dar un manejo etiológico como tal. Tenemos para continuar el manejo de la insuficiencia respiratoria en cuanto a lo que es la apertura de la vía aérea. Se debe mantener una vía aérea abierta con una posición cómoda, ya sea con técnicas o maniobras de extensión frente-mentón o elevación de la cabeza, tracción mandibular. Se debe despejar también la vía aérea si resulta estar indicado o no, si hay alguna obstrucción, y se debe considerar también colocación de cánulas orofaringeas o nasofaringeas para mejorar la permeabilidad de la vía aérea. En cuanto a la buena ventilación que se le debe proporcionar al paciente, tenemos que tomar en cuenta que se debe monitorizar la saturación de oxígeno con oximetría de pulso. Se debe proporcionar oxígeno humidificado si se encuentra disponible en el centro asistencial de salud. Se debe administrar también medicamentos inhalados como lo son el salbutamol o la adrenalina, según sea necesario, dependiendo de la crisis respiratoria que se esté valorando y dependiendo también de los antecedentes del paciente. Se debe también tener en cuenta que se puede también
llegar a una ventilación asistida, ya sea con dispositivos adicionales o bolsas de mascarillas como tal de oxígeno. Se debe también preparar una intubación endotraqueal si el paciente la amerita. En cuanto a la circulación, se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Se debe obtener un acceso venoso, ya sea para tratamientos endovenosos como tal, medicación farmacológica como tal, o administración de fluidoterapia. Se debe tomar muestra también para la gasometría, y se debe también tomar en cuenta lo que es el estado neurológico del paciente. Aquí vamos a evaluar lo que es la escala de Glasgow pediátrica, y su interpretación para la insuficiencia respiratoria va a ser de 13 a 15 puntos sin alteraciones neurológicas. De 10 a 12 puntos se debe monitorizar al paciente, preámbulo a ventilación mecánica, y menor a 9 puntos es probable que se necesite ventilación mecánica. En cuanto a las medidas de soporte, tenemos medidas generales como lo son mantener al paciente en posición semisentada, estar atentos a la temperatura y a las frecuencias respiratorias que esté presentando el paciente. Se debe también tener en cuenta si el paciente tiene secreciones a nivel de la vía aérea. En dado caso de que tenga secreciones en la vía aérea, deben ser aspiradas. Y también como medida general y no menos, como última y no menos importante, se debe tener en cuenta la oxigenoterapia. En cuanto a la oxigenoterapia, tenemos que van a haber de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo suelen ser dispositivos de concentración variable. Se suele administrar oxígeno a flujos inferiores a los requerimientos inspiratorios. Normalmente la fracción inspirada de oxígeno depende del patrón ventilatorio del paciente y no es constante o exacta si se le aproxima. En cuanto al alto flujo, tenemos que estos van a ser dispositivos de concentración fija. Se debe administrar oxígeno a flujos que cubren la totalidad de los requerimientos inspiratorios, y la fracción inspiratoria de oxígeno no va a depender del patrón ventilatorio del paciente. Esta también debe ser constante y exacta. En cuanto a la terapia, de bajo flujo, tenemos que podemos utilizar diferentes mecanismos como lo son la cánula nasal, la mascarilla simple de oxígeno o la mascarilla con reservorio de oxígeno. La cánula nasal nos va a permitir recibir, le va a permitir al paciente recibir una alimentación adecuada, y le va también permitir administración de 1 a 5 litros por minuto. En cuanto a la mascarilla simple de oxígeno, esta nos va a permitir administrar flujos de 1 a 2, de 5 a 8 litros por minuto. Y las mascarillas con reservorios de oxígeno nos va a permitir administrar flujos superiores a 8 litros por minuto. En cuanto a la oxigenoterapia de alto flujo, esta nos puede permitir una concentración más exacta de oxígeno como tal. El método típico a utilizar en las terapias de alto flujo suele ser la mascarilla tipo Venturi, cuya cánula se caracteriza por presentar un sistema de presión positiva o negativa. Esta suele mezclar cantidades exactas de oxígeno y oxígeno ambiente para dar una fracción inspiratoria de oxígeno más exacta al paciente. Ok, continuando entonces con el tema de la insuficiencia respiratoria, vamos a ver que si bien es cierto, tanto la insuficiencia respiratoria como la dificultad respiratoria son producidas por patologías de origen respiratoria en la mayoría de los casos.
Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando o mencionando algunas de estas patologías frecuentes en pacientes pediátricos y vamos a conocer cómo manejarlas. Por supuesto, vamos a estar hablando de las más importantes, las más frecuentes. Iniciamos entonces con la epiglotitis, ¿ok? La epiglotitis vamos a ver que no es más que una inflamación de las estructuras supraglóticas, donde se incluyen además los tejidos blandos y por supuesto los pliegues anteroepiglóticos. A causa de este proceso inflamatorio, entonces vamos a ver que se produce la obstrucción de la vía respiratoria. ¿Qué pacientes o qué grupo etario afecta la epiglotitis? Pues vamos a ver que es frecuente en pacientes pediátricos, de 3 a 7 años de edad. Y el agente causal que se presenta en el 90% de los casos o incluso más es el Haemophilus influenza tipo B. En cuanto a los signos clínicos o en cuanto a la clínica como tal de la epiglotitis, vamos a ver que esta clínica se caracteriza por ser de inicio súbito, bastante abrupto y de una progresión que es bastante rápida, ¿ok? Asimismo podemos describir aumento de la temperatura corporal, el dolor de garganta, que suele ser bastante intenso, y algo muy importante, un signo clínico bastante característico son las 4D, donde tenemos drooling, disnea, acá que lo podemos ver, disnea, disfagia y disfonía, ¿ok? En drooling hablamos sobre la cialorrea o el babeo. También importante acotar que los pacientes con epiglotitis no toleran una posición horizontal. Entonces, la posición que ellos suelen adoptar es una posición en trípode, que es la que estoy señalando en la diapositiva. Y los pacientes con epiglotitis suelen estar incluso más agitados que aquellos pacientes que presentan laringotraqueitis. En cuanto a la exploración física, es bastante frecuente ver una apariencia tóxica, ¿ok? Y como lo mencioné, un paciente que va a estar irritable, va a estar ansioso, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que es principalmente clínico. Y en la ocultación podemos apreciar una hipoventilación bilateral. Se debe evitar a toda costa la exploración de la cavidad bucal con bajalenguas, pero sí se debe explorar la vía aérea. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Bueno, a través de una laringoscopia directa, a través de una nasofibroscopia o bien una rayos X lateral de cuello, que en el rayos X lateral de cuello podemos ver un signo bastante característico que se llama signo de dedo de pulgar, que acá no sé si se puede apreciar en la rayos X, ¿ok? Este signo es a consecuencia del engrosamiento de la epiglotis. En cuanto al manejo, vamos a ver que lo primordial es mantener una vía aérea permeable, no forzar al niño a la posición supina, ¿ok? Sino la posición que ya vimos en la diapositiva anterior. Si es necesario, una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? O también si se requiere, pues se procede a hacer una intubación endotraqueal, o en caso de que no se pueda proceder con la intubación, sería entonces la traqueostomía, ¿ok? Si es necesario. En cuanto a la antibioticoterapia, por lo general se prescriben cefalosporinas de tercera generación, ¿ok? Pero sí es importante entonces la antibioticoterapia. Ok, continuando entonces con las patologías, sigue la laringotraqueitis. La laringotraqueitis no es más que un síndrome agudo que se caracteriza por una tos perruna, que también es conocida como una tos laríngea, ¿ok? Además de disfonía y un estridor. Habitualmente la etiología de la laringotraqueitis es de origen viral, siendo el agente causal con mayor frecuencia el parainfluenza 1, pero también hay otros agentes etiológicos involucrados como los rinovirus, los adenovirus y los coronavirus, ¿ok?
el grupo etario más afectado son pacientes de 1 a 3 años de edad. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que es una infección viral que suele comenzar en la nasofaringe y que ésta se va a diseminar hacia el epitelio respiratorio de la laringe y de la tráquea, donde puede bien detenerse o continuar su descenso por el árbol respiratorio o el tracto respiratorio. En la clínica vamos a ver que se caracteriza por mucosidad, tos, fiebre, un estridor, como lo mencioné, pero un estridor que suele ser inspiratorio. La tos perruna, por supuesto, o tos laringea, y un tono de voz bastante grave. También suele haber retracción supraesternal. Ahora bien, ¿cuál va a ser el caso clínico típico que nos va a llegar? Sería un niño entonces que presenta una rinorrea desde hace 1 a 3 días y que posterior a esta rinorrea aparece de forma súbita, repentina, la tos laringea, acompañada por supuesto de la disfonía y del estridor inspiratorio. Rara vez vamos a ver tiraje intercostal, y si los hay suelen ser bastante leves realmente. Y por supuesto la fiebre puede estar, pero también es muy rara que sea una fiebre de alta temperatura. Para el diagnóstico de la laringotraqueitis tenemos la escala de Wesley. La escala de Wesley vamos a ver que tiene una puntuación de 0 a 5 puntos, donde evalúa aspectos como el estridor inspiratorio, la retracción y si hay tiraje, la ventilación, si hay cianosis y los niveles de conciencia. Donde vamos a ver si vamos a obtener después del uso de la escala una puntuación de 0 a 2, estaríamos entonces en una laringotraqueitis leve. Pero si estamos de 3 a 5 puntos, vamos a tener una laringotraqueitis moderada. Y si ya tenemos una puntuación de 6 a 11 puntos, ya estaríamos entonces hablando de una laringotraqueitis grave. También para el diagnóstico de la laringotraqueitis utilizamos la clasificación por gravedad, donde en la laringotraqueitis leve simplemente vamos a tener una tos laringea, pero que puede ser ocasional. En la moderada ya estaríamos hablando de una tos laringea, que va a estar acompañada de un estridor que va a estar audible hasta cierto grado, y vamos a tener presencia de retracción external o intercostal en reposo, y no va a haber ni letargia ni agitación. Pero ya en la laringotraqueitis grave, aparte de la tos laringea, que va a ser con un estridor bastante marcado, la retracción external y la intercostal, vamos a tener la presencia de letargia y por supuesto la agitación. Tenemos métodos complementarios que también nos van a orientar al diagnóstico. El gol estándar es la gasometría arterial. Esta nos va a permitir, por supuesto, valorar el intercambio gaseoso, así como el equilibrio ácido-base. También podemos evaluar el cociente de presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Esta nos va a determinar la gravedad de la hipoxemia, en caso que la haya. También nos podemos apoyar en lo que es la pulsometría, que es un método bastante invasivo, muy fácil, y que nos va a permitir determinar o estimar la saturación de oxígeno. Es bastante fiable. También tenemos la capnografía, que esta básicamente nos va a permitir determinar el dióxido de carbono de forma continua en el aire expirado. Vamos a ver que esta se suele reservar, pero es para cuando hay sospecha de
clínica asociada, ya sea cuadros de bronconeumonía, que haya una laringotraqueitis, pero que sea de origen bacteriana, ¿ok? O si hay posibilidad de algún cuerpo extraño, en eso nos va a apoyar la radiografía de tórax. También podemos hacer una radiografía antero-posterior, que aquí vamos a ver un signo clínico también bastante característico, que es el signo de la punta del lápiz. Fíjense que aquí en la radiografía se puede ver. Este signo de la punta del lápiz es el típico estrechamiento, que este estrechamiento suele ser progresivo y que es simétrico tanto con la tráquea con el vértice de la glotis, ¿ok? Y básicamente vendría siendo la estenosis en la subglotis. La estenosis se va a dar al nivel de la subglotis y se da precisamente, se le llama signo de la punta del lápiz. En cuanto al tratamiento de la laringotraqueitis, vamos a ver que inicialmente es terapias de humificación. También se puede administrar oxigenoterapia en casos de que tengamos, por supuesto, una hipoxemia. Y también algunas literaturas prescriben dexametasona dosis única. Acá tenemos un cuadro donde podemos apreciar de forma más precisa las diferencias que pueden haber entre la laringitis aguda, ¿ok? Y la epiglotitis. Además, también se incluye la laringotraqueitis de origen bacteriana, que si bien no la profundizamos, también puede presentarse. En la laringotraqueitis bacteriana, el agente más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. Bueno, acá podemos ver diferencias en cuanto a etiología, en cuanto a edad, a incidencia, a debut, a la temperatura en cuanto a fiebre. Vamos a ver que la epiglotitis suele ser alta, mientras que la laringitis aguda es variable, incluso puede que no curse con un aumento de la temperatura corporal. La disfagia, el babeo, el tipo de voz, la tos, que vamos a ver que en la epiglotitis es muy raro que haya tos, pero en la laringitis es la tos perruna o tos laringia. La posición, que en la laringitis puede ser variable, pero en la epiglotitis tenemos una posición específica, que es la posición en trípode, que ya la vimos en las diapositivas de cuando hablamos de epiglotitis. Y los hallazgos radiológicos, que también tienen sus diferencias. Después les paso entonces las diapositivas para que puedan estudiarlo a profundidad. También nos podemos apoyar en la radiografía de tórax, aunque esta realmente no es útil solo para cuando hay sospecha de clínica asociada, ya sea por cuadros de broncos neumónicos, laringotraqueitis de origen bacteriana y si se sospecha de la posibilidad de algún cuerpo extraño. En el caso de la radiografía antero-posterior, acá vamos a ver un signo bastante característico, que es el signo de la punta del lápiz, que se da por un estrechamiento que es progresivo y simétrico, que va desde la tráquea hasta el vértice de la glotis, que es entonces lo que se denomina el signo de la punta del lápiz. En cuanto al tratamiento, lo más indicado es la terapia de humificación. También tenemos la oxigenoterapia en casos de hipoxemia, y algunas literaturas recomiendan dexametasona dosis única. Acá tenemos una tabla donde nos permite apreciar las diferencias entre la laringitis aguda o laringotraqueitis y la epiglotitis. Además, incluye la laringotraqueitis bacteriana, que aunque no la profundizamos, importante mencionar que el agente etiológico más importante es el Mycoplasma pneumoniae. En esta diferencia podemos evaluar la etiología, la edad, que dijimos en cuanto a la etiología que la laringotraqueitis lo más frecuente es el parainfluenza tipo 1, mientras que en la epiglotitis lo más frecuente es el Haemophilus influenzae tipo B. También la edad, la incidencia,
El debut, que dijimos que en la laringitis aguda o laringotraqueitis era progresivo, mientras que en la epiglotitis era bastante súbito, abrupto el inicio del cuadro. La temperatura, la disfagia, el babeo, que esa la vamos a ver es en la epiglotitis, en el signo de las 4D. Vamos a ver también el tipo de voz, la tos, que va a ser tos laringia en el caso de la laringotraqueitis. Y es muy raro ver tos en la epiglotitis. La posición, que dijimos que en la laringitis puede haber cualquier tipo de posición, mientras que en la epiglotitis el paciente no toleraba la posición horizontal y por tanto tenía que mantener una posición en trípode. Y los hallazgos radiológicos que podamos encontrar. Otra de las patologías es el acceso retrofaríngeo. Este suele afectar a niños de 1 a 8 años y tiene una mayor incidencia en el sexo masculino. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que suele producirse por una infección del espacio retrofaríngeo, que este espacio es rico en tejido linfático y generalmente se disemina por la linfa desde alguno de los puntos y suele progresar a una celulitis o a un flemón, y de allí por supuesto al acceso. Entre los signos clínicos vamos a ver que el inicio de la sintomatología es bastante insidiosa. Por supuesto vamos a tener la presencia de fiebre, suele haber dolor cervical con rigidez y adenomegalias. También podemos ver los trismos y odinofagia. El diagnóstico va orientado hacia la clínica en parte, donde vamos a tener la odinofagia, el trismus, o también conocido como tortícolis, el aumento de la temperatura corporal y las adenomegalias o linfadenopatías. Siguiendo entonces con el diagnóstico, la evaluación inicial del niño es primeramente clínica, pero también nos podemos apoyar en una radiografía, en el cultivo del exudado, que si bien es cierto suele ser bastante escaso, y un hemograma, aunque por lo general los hemogramas suelen ser negativos o suelen no presentar alteraciones. En el tratamiento vamos a ver que los esteroides están indicados siempre y cuando haya obstrucción, por supuesto, de la vía aérea. También se prescribe el drenaje quirúrgico en caso de que el acceso siga aumentando de tamaño, y como alternativa al drenaje quirúrgico está la aspiración con aguja fina. También podemos ver que si con el tamaño no mejora, entonces hay que administrar antibiótico-terapia, donde se prescribe cefalosporina de tercera generación en conjunto con clindamicina. Pasamos entonces al asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que da lugar, por supuesto, a una broncoconstricción que se acompaña de una hiperreactividad bronquial ante estímulos desencadenantes. Estos estímulos desencadenantes, también conocidos como alergenos, son bastante amplios, pueden ir desde agentes biológicos que pueden ser inhalados por el ejercicio, que también puede desencadenar estas crisis asmáticas, los alimentos, los hábitos de higiene, por ejemplo, el jabón que utiliza el paciente, la crema, etcétera. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del asma, vamos a ver que tenemos, por un lado, la broncoconstricción, donde se va a presentar la constricción del músculo liso, que al hacer esta constricción del músculo liso se produce esa broncoconstricción y por consiguiente hay un bloqueo del aire. Gracias a este bloqueo de aire se va a producir una presencia, o también podemos evidenciar una presencia de infiltrado celular y un exudado eosinofílico. Además de este exudado de eosinófilos, también podemos encontrar neutrófilos, monocitos, linfocitos, mastocitos,
Y todas estas células básicamente nos van a inducir es una lesión epitelial. Por otro lado, tenemos entonces la inflamación, que esta va a estar mediada principalmente por los linfocitos T colaboradores, que son los que se van a encargar de producir citocinas, quimiosinas proinflamatorias, que van a producir así entonces la inflamación de la vía respiratoria, la cual esta inflamación está ligada a la hiperreactividad bronquial. Además, vamos a tener edema de las vías respiratorias, que por supuesto va a dar un engrosamiento de la membrana. Se van a producir depósitos subepiteliales de colágeno, hipertrofia del músculo liso y de las glándulas de moco, y por supuesto vamos a tener una hipersecreción de moco. Todo esto pues me lleva a una obstrucción del flujo de aire. Acá tenemos entonces más de lo que ya estábamos explicando. Acá podemos ver el alergeno, que es el que se va a encargar de desencadenar el proceso. Tenemos los mastocitos, neutrófilos y eosinófilos, acompañados con las células Th2 y las células dendríticas, que van a actuar tanto en la musculatura lisa, como lo mencionamos, la hipertrofia o hiperplasia de las glándulas secretoras de moco. Va a haber una hipersecreción de moco. Vamos a ver que se va a dar, esto es muy importante, la vasodilatación, y va a haber una angiogénesis, es decir, nuevas formaciones de vasos. Aquí tenemos, podemos ver la fibrosis subepitelial. Y bueno, esto es básicamente todo lo que se estaba explicando en cuanto a la fisiopatología. ¿Cuáles son los signos clínicos del asma? Inicia con tos seca. En ocasiones esta tos puede ser productiva y de predominio nocturno. Puede presentarse también una tos con expectoración, pero es poco frecuente en el niño pequeño. Mientras que en el niño mayor y el adolescente esta expectoración suele ser como blanquecina y espumosa. Vamos a tener taquipnea, por supuesto las sibilancias, que son características del asma, disnea y el tiraje, que puede ir de grado variable. La evaluación como tal del asma la podemos hacer a través de 3 escalas. Tenemos la escala de Tal, el score pulmonar y la escala de Wood-Downs. Acá tenemos entonces la escala de Tal, que básicamente nos va a permitir evaluar la gravedad de la obstrucción bronquial. Fíjense que esta puede ser usada en niños menores a 6 años y niños mayores de 6 años. Y tenemos una puntuación de 0 a 3, donde vamos a evaluar sibilancias, el uso de músculos accesorios. Y acá tenemos, por ejemplo, si tenemos una puntuación de 0 a 3, entonces ya estaríamos hablando de una obstrucción bronquial leve. Pero si ya tenemos de 4 a 6, vamos a tener una puntuación que nos va a indicar una obstrucción bronquial moderada. Y de 7 a 9 ya estaríamos hablando de una obstrucción bronquial grave. Tenemos el score Tal modificado, que simplemente lo vamos a utilizar en niños menores de 3 años. ¿Ok? Acá tenemos también el Pulmonary Score o score pulmonar, más la saturación de oxígeno, que se utiliza por oximetría o pulsiometría. Esta nos va a permitir clasificar la crisis asmática. Por ejemplo, si tenemos un score pulmonar de 0 a 3 y una oximetría de más de 94%, entonces estaríamos hablando de una crisis asmática leve. Pero si tenemos un score pulmonar de 4 a 6 y una saturación de oxígeno de entre 91 y 94%, ya es una crisis asmática moderada. Y cuando tenemos un score pulmonar de 7 a 9 y una saturación de oxímetro menor a 91%, entonces ya estamos hablando de una crisis asmática grave. Ahora bien, dado el caso que haya discordancia entre la puntuación clínica y la oximetría, se califica como una crisis grave. En cuanto a la escala de Wood-Downs, vamos a ver que se evalúa de igual de 0 a 3 puntos.
y evalúa parámetros como los sibilantes, el tiraje, la entrada de aire, la cianosis, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Si bien es cierto, esta escala es utilizada principalmente en la gravedad para la valoración de la bronquiolitis. Sin embargo, también nos permite evaluar el asma. En cuanto a la anamnesis, vamos a ver que es característico la sintomatología. Hay que evaluar cuál es el patrón de los síntomas presentados. Obviamente un buen interrogatorio, evaluar los antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿ok? La edad en que inició la crisis, cuando se dio el diagnóstico como tal, el tiempo que tiene con el diagnóstico, la intensidad de los síntomas y cómo responde por lo general a los distintos tratamientos indicados. En la exploración física vamos a tener primero el aspecto general, evaluar el aspecto general del paciente. Por supuesto no tenemos que ir a la auscultación, donde por lo general vamos a escuchar sibilancias, y también se hace la auscultación cardíaca para evaluar los ruidos cardíacos sean realmente rítmicos. Por supuesto, evaluar y descartar la presencia de signos de dificultad. Entre los paraclínicos y pruebas complementarias tenemos la oximetría del pulso, ¿okay? Que vendría siendo cuando ya tenemos una saturación menor al 91%, esto ya nos está indicando que el paciente entonces necesita ser ingresado porque ya estamos ante una crisis severa. El flujo expiratorio máximo, ¿okay? Que se obtiene mediante la flujometría y se expresa como porcentaje de disminución respecto al valor basal del paciente. La radiografía de tórax realmente no nos va a permitir diagnosticar el asma, pero nos puede orientar, o mejor dicho, a descartar ciertas complicaciones, como por ejemplo alguna atelectasia, alguna neumonía o si hay algún escape de aire o aéreo. También tenemos los gases arteriales, donde los hallazgos más frecuentes van a ser o hipoxemia o hipercapnia. En cuanto al asma, también es importante diferenciar entre un estatus asmático y una crisis asmática. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros una crisis asmática? La crisis asmática es aquella donde hay episodios caracterizados por inflamación, hiperreactividad y hay obstrucción, que recordemos que la obstrucción es reversible de la vía aérea. Además, la crisis asmática la vamos a caracterizar porque condicionan dificultad para respirar, sibilancia, que es característico en el asma, la tos y el dolor torácico. Ahora, el estatus asmático es una crisis asmática severa que por lo general amerita soporte ventilatorio, y que la crisis asmática que no responde a dosis iniciales y que por lo general es una crisis asmática que no responde a dosis inhaladores de broncodilatadores. Tenemos criterios para hospitalización y criterios de egreso. Entre los criterios para hospitalizar tenemos que haya presencia de dificultad respiratoria tras el tratamiento inicial. Es aquel paciente que no reacciona al tratamiento inicial. Una necesidad de que haya un broncodilatador para que pueda mejorar el patrón ventilatorio, entonces hay que hospitalizar. O que necesita o requiera oxigenoterapia suplementaria. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo egresamos a este paciente? Cuando los signos de dificultad respiratoria ya, por supuesto, desaparecieron, y se recomienda un control evolutivo por su pediatra de 24 a 48 horas. El tratamiento, en caso de que sea una crisis leve moderado, tenemos oxígeno humificado en concentraciones altas mediante canula nasal. Tenemos los beta-adrenérgicos de acción corta, que pueden ser mediante inhalador dosis medida o espaciador, que lo adecuado sería 2 puffs cada 10 minutos en la primera hora y cada 20 minutos las
las 2 horas siguientes. También se puede administrar corticosteroides por vía oral. En caso de moderado severo, el oxígeno humidificado se mantiene en altas concentraciones. Se debe evitar la sobrehidratación. Siguen los beta-2 adrenérgicos como el salbutamol mediante inhalador dosis medida o solución nebulizada. El bromuro de hipatropio mediante solución nebulizadora. También tenemos la aminofilina endovenosa y el sulfato de magnesio endovenoso. Y por último tenemos entonces la bronquiolitis, que vamos a ver que es la obstrucción inflamatoria de las pequeñas vías respiratorias en el paciente pediátrico. Esta es una etiología completamente viral y suele presentarse con más frecuencia en grupo etario de menores de 24 meses de edad. Como lo vengo diciendo, la bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior, es más frecuente en lactantes y es causada en la mayoría de los casos, en aproximadamente un 50%, por el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, también pueden aparecer otras etiologías como el rinovirus, como el bocavirus, el virus de parainfluenza y por supuesto el adenovirus, por mencionar algunos. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que inicia con la obstrucción de los bronquiolos producido por un edema, además por moco y restos celulares. ¿Okay? Posterior se da un engrosamiento mínimo de la pared del bronquio, afectando así el flujo del aire. Posterior a esto hay un atrapamiento de ese aire, produciéndose así una hipersuflación, que al darse la obstrucción completa, entonces se reabsorbe ese aire y se puede producir, por ejemplo, una atelectasia, y ahí vendrán como tal las complicaciones. Obviamente esto produce un desequilibrio en ventilación-perfusión que puede llevar perfectamente a una hipoxemia y por supuesto a un agotamiento del esfuerzo respiratorio que termina en hipercapnia. Entre los signos clínicos vamos a ver que predominan los estornudos, la rinorrea, que suele ser una rinorrea hialina, hay disminución del apetito, hay fiebre que oscila entre los 38.5 a 39 grados centígrados, hay dificultad respiratoria, podemos ver tos sibilante, que esto por lo general es paroxística, hay disneas, hay irritabilidad y taquipnea. En los lactantes menores de 2 meses, las apneas son más evidentes, aparecen con mayor frecuencia, suelen ser más prominentes. ¿Okay? Es importante realizar siempre la oximetría para estar al tanto en cuanto a la saturación del oxígeno. Y vamos a ver que, como les dije, predominan las sibilancias y rara vez se pueden auscultar crepitantes. Eso es en cuanto a la auscultación, por supuesto. Para la valoración de la bronquiolitis, como lo dije también en diapositivas anteriores, la escala de Wood-Downs se utiliza para evaluar la gravedad de la bronquiolitis. Ya la había mencionado, tiene una puntuación de 0 a 3 y evalúa parámetros como las sibilancias, el tiraje, la entrada de aire, la cianosis, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. En cuanto al diagnóstico, lo podemos hacer a través de una buena anamnesis. Recordemos que es frecuente en lactantes, en pacientes menores a 6 meses aproximadamente. Muy importante los antecedentes de prematuridad, ¿okay? Si hay alguna enfermedad de base que tenga menos de 72 horas de evolución, ¿okay? Si el paciente pediátrico o el lactante está expuesto al humo del tabaco, a quema de basuras, ¿okay? También predomina o afecta directamente si hay ausencia de lactancia materna, si el paciente vive en hacinamiento o tiene algún tipo de grado de pobreza o pobreza extrema, o si presentó bajo peso al nacer. En cuanto a la exploración física, se evalúa el estado de hidratación que pueda tener el paciente y si presenta signos de dificultad respiratoria. Si el paciente manifiesta algún rechazo a la alimentación, si está tolerando la vía oral,
Si presenta una expiración alargada, obviamente la auscultación, ver si hay sibilancias o si hay algún tipo de crepitantes, que realmente es menos frecuente. Lo que predomina siempre son las sibilancias. También se puede ver en algunos pacientes la presencia de letargia. En cuanto al tratamiento, básicamente mantener un estado adecuado de nutrición, la oxigenación y soporte respiratorio. En casos leves, solo están indicados las medidas de soporte y seguimiento ambulatorio. Otras medidas, bueno, es darle al paciente en una posición semisentado. Importante, pues, el lavado o aspiración nasal, que se puedan expulsar todas esas secreciones que puedan estar obstruyendo. Considerar usos de corticoides. Aquí esto es un poquito controversial, porque los corticosteroides realmente no están indicados. En cuanto a los broncodilatadores, estos suelen servir, sin embargo, con ellos se consigue una mejoría que es a corto plazo y bastante ligera. Y algunas literaturas indican o prescriben o recomiendan el uso de adrenalina nebulizada, que esta por lo general suele ser más eficaz que los agonistas beta. Muchas gracias.